Digno eres, Señor, de tomar poder, toda autoridad, grande en majestad, eres vencedor, gran libertador, el testigo fiel, soberano Rey. Digno eres, Señor, de tomar poder, toda autoridad, grande en majestad, eres vencedor, gran libertador, el testigo fiel, soberano Rey. Para ti, imperio y majestad, solo tú, perfecto en santidad. Tuyos son la gloria y el poder. Eres Dios, perfecto, recto y fiel. Para ti, Imperio y majestad, solo tú, perfecto en santidad. Tuyos son la gloria y el poder. Eres Dios, te amamos y te adoramos. Santo te alabamos, te adoramos. Santo eres, oh Jesús. Digno eres, Señor, de tomar poder, toda autoridad, grande en majestad, eres vencedor, gran libertador, el testigo fiel, soberano Rey. Para ti, imperio y majestad,
para ti, imperio y majestad. Solo tú, perfecto en santidad. Tuyo son la gloria y el poder. Eres Dios, te amamos y te adoramos. Santo, te alabamos, te adoramos. Santo eres, oh Jesús. Para ti, imperio y majestad. Solo tú, perfecto en santidad. Tuyo son la gloria y el poder. Eres Dios, te amamos y te adoramos. Santo, te alabamos, te adoramos. Santo eres, oh Jesús. Santo eres, oh Jesús. Santo eres, oh Jesús. Porque tú eres santo, Señor Jesús. Porque tu nombre es sobre todo nombre, Señor. Porque tú eres el único y sabio Dios. A ti sea la gloria, Señor, por todos los siglos de los siglos. Alabamos hoy tu nombre, Señor. Bendito seas, Jesús. Adoraré a ti, Señor, con todo mi ser, con un salmo te alabaré. Te adoraré.
toda la tierra cantar, su gloria anunciar día a día, proclamar su salvación, porque grande es Él en poder y en majestad. Cantar, cantar, venga nuestro Dios, y un cántico nuevo al Señor. Toda la tierra cantar, su gloria anunciar día a día, proclamar su salvación, porque grande es Él en poder y en majestad. Cantar, cantar, venga nuestro Dios, porque grande es Él en poder y en majestad. Cantar, cantar, venga nuestro Dios. Exaltaré mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digna de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré, generación a generación celebrará tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza al Rey que viene pronto. De felicidad el corazón nos llena. Grande es el Señor, grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza al Rey que viene pronto. De felicidad el corazón nos llena. Grande es el Señor. Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo. Grande es el Señor. Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo. Grande es el Señor, grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza al Rey que viene pronto. De felicidad el corazón nos llena. Grande es el Señor. Hosana al Altísimo,
Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, grande es el Señor. Un cántico nuevo al Señor, toda la tierra cantar, su gloria anunciar día a día, proclamar su salvación, porque grande es Él en poder y en majestad. Cantar, cantar, venga nuestro Dios, porque grande es Él en poder y en majestad. Cantar, cantar, venga nuestro Porque tú eres grande, Señor Jesús. Eres santo, Señor. Bendito seas, Señor Jesús. Eres glorioso, Señor. Eres magnífico, Dios mío. Bendito seas, Jesús. Tú eres digno de toda alabanza, Señor, y de toda adoración. Bendito seas, Jesús. Aleluya. Tú eres digno de obediencia por toda la eternidad. Eres santo y tu gloria llena el templo. Me gozo en adorar, porque no hay otro Dios. No hay otro Dios así. Porque no hay otro Dios. No hay otro Dios así. Te amo, Dios, y pronto te veré. Tú eres digno de obediencia por toda la eternidad. Tú eres santo y tu gloria llena el templo. Me gozo en adorar, Porque no hay otro Dios. no hay otro Dios así. Porque no hay otro Dios. No hay otro Dios así. Te amo, Dios, y pronto te veré. Te amo, Dios, y pronto te veré. Porque no hay otro Dios. No hay otro Dios así.
Señor. Santo, santo, santo es el Señor, y su gloria llena la casa, y su voz las puertas estremeció, y su gloria llena la casa, y su voz las puertas estremeció. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor, y su gloria llena la casa, y su voz las puertas estremeció, y su gloria llena la casa, Y su voz las puertas estremeció. y su gloria llena la casa, y su voz las puertas estremeció, y su voz las puertas estremeció, y su voz las puertas estremeció. Porque tú eres un Dios santo, Señor. Eres un Dios único, Señor Jesús. Hoy te alabamos, Señor, te bendecimos, Jesús. Reconocemos, Señor, con nuestro corazón y con nuestra alma que no hay Dios fuera de ti, Señor. A ti toda nuestra alabanza, Jesús. Eres santo, Señor. Entro al lugar santo a través del Cordero de Dios, y vengo tan solo a adorarte,
Santo,
Padre, de veras, gracias. Gracias que nos concedes una vez más, Señor, la oportunidad de estar aquí. Vamos a abrir tu palabra, Señor, pero de nada sirve, Señor, si tu Espíritu no está presente con nosotros. Necesitamos esa ayuda de lo alto, Señor, esa buena dádiva, y que te glorifiques en todo, Señor, que nos ayudes a entender y que la palabra pueda caer en una tierra buena, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir la Escritura. A empezar con un texto en el libro de los Hechos, en el capítulo número 15, versículo número 10. Dice: ahora pues, está hablando el apóstol Pedro, está diciendo: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? En el contexto tú puedes leer y te vas a dar cuenta cómo estaban exponiendo lo que Dios había hecho acerca de la conversión de los gentiles, que Dios había glorificado mucho en ellos. Pero todavía algunos tenían la idea de que era necesario instruirles acerca de que tenían que cumplir estrictamente la ley de Moisés en cuanto a rituales y en cuanto a moralidad. Y Pedro aquí le está diciendo: ¿nuestros padres fracasaron en eso? ¿Por qué les queremos imponer un yugo? Un yugo es algo pesado para andar cargando a los animales. Se les pone a los bueyes en el cuello, en la nuca, y es algo muy pesado y siempre andan con la cabeza agacha, por lo mismo difícil o dificultad. Y Pedro está haciendo una comparación de que es algo muy complicado ponerles ese estilo de vida que a lo largo de la historia la nación de Israel estuvo llevando a cabo. Y como veían la semana pasada que el hermano transmitía, que fracasaron. No pudieron salir adelante. Acababan siempre frustrados. El intento por obedecer, el intento por cumplir, quedaba solo en eso, porque siempre caían esclavos de sus pasiones, de sus deseos, y fracasaron. Y Pedro aquí está diciendo: ¿por qué, si Dios les ha dado la gracia y la libertad en Cristo, por qué les queremos imponer algo que ni nuestros padres ni nosotros pudimos llevar a cabo? Cada vez que intentaban llevar adelante el cumplimiento de la ley, se daban cuenta que terminaban frustrados. Siempre acababan dominados, a pesar de que era un pueblo que tenía mucha instrucción, que tenían mucha doctrina, que tenían el templo y tenían la presencia de Dios entre ellos, pero se daban cuenta que no podían. Acabaremos por perecer todos, decían. Se daban cuenta de que para cumplir lo que Dios había establecido, siempre acababan claudicando. Dice en Deuteronomio 6, versículos 5 y 6, dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Son palabras que la nación de Israel las repetían todos los días, mañana y noche, como dice la Escritura: y estas palabras las enseñarás a tus hijos y las repetirás en la mañana, durante la noche, al acostarte. Y lo hacían literalmente. Es una oración, un rezo, una repetición de lo constante de estas palabras que le llaman el Shema. Es una costumbre que tienen
porque piensan que es necesario cumplimentar la ley de esta manera. Pero fracasaron, a pesar de que incluso los niños era lo primero que se les enseñaban estas palabras. Desde muy pequeñitos ya estaban siendo instruidos en la ley de Moisés. Pero podemos ver al final de Malaquías cómo hubo un silencio por 400 años porque Dios no estaba contento con la forma de vida que llevaban. Y cuando llega Jesús, dice que vino a salvar lo que se había perdido. Todo se había perdido, ya había un fracaso total. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Nos puede pasar algo semejante a los que hemos creído a Jesús? Hay mucha gracia, hay mucha luz, hay mucha claridad, hay mucha buena doctrina, hay sana doctrina. Pero es posible que pudiera llegar a sucedernos. No lo dudes ni tantito, porque alguien que sabe de qué se trata nos dice estas palabras. 1 Corintios 9:26 al 27 dice: así que, está hablando el apóstol Pablo, yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Fíjate quién lo está diciendo. Alguien que tenía una claridad como quizás nadie la ha tenido. Lo mismo Pedro decía que las epístolas de Pablo eran difíciles de entender. Tenía tal revelación Pablo, tenía tal comunión con Dios en el Espíritu, y está diciendo estas palabras, que habiendo él sido el que anunciara el Evangelio a muchas personas, si no se aplicaba debidamente, como tiene que aplicarse todo creyente, corre el riesgo, dice aquí, no sea que yo mismo venga a ser eliminado. ¿Cuántos piensan que la salvación no se pierde? ¿Qué hacemos con estas palabras de Pablo? ¿Qué hacemos si él mismo, si él que era el que estaba anunciando el Evangelio y que Dios lo había escogido para ello especialmente, nos está advirtiendo que se tiene que aplicar con profundidad? De esta manera peleo, de esta manera corro, no como al aire se va, no como dando golpes al aire, sino con certeza de lo que necesito hacer. Porque si yo que anuncié el Evangelio no hago estas cosas, corro el riesgo de quedar fuera. Y nos puede suceder. Aquellos que la Escritura ahora nos deja como ejemplo, pues la Escritura dice que están escritas esas cosas para nosotros, para amonestarnos, que nos han alcanzado los fines de los siglos, los fines de los tiempos. Lo que estamos viviendo en estos días, la maldad siempre ha existido y había demasiada maldad en los tiempos recién que la iglesia se formó. El Imperio Romano era una maldad tremenda, escandalosa, pero nunca como ahora. La maldad ahora está a todos los niveles. Ahora la maldad está en todas partes. Ahora la maldad está galopando como que nadie la puede detener. Y la verdad es que ahora predicar el Evangelio pareciera ser que ya es una tarea titánica, imposible de que la gente vaya a poder salir adelante con lo que uno les predica. ¿Por qué razón? Porque la mayor parte de las personas lo que quieren es satisfacer el oído. Dice, tendrán comezón de oír. Y la predicación del Evangelio pareciera ser que se ha complicado para la salvación de la mayoría. ¿Qué se necesita para que la gente pueda tener oportunidad de salvación?
A veces pienso yo que lo más importante ahorita, sí, la doctrina se necesita. La sana doctrina no puede dejarse de lado. Pero si no va acompañado de un ejemplo de vida, como se veía la semana pasada, todo va a ser en vano. La enseñanza, te lo vuelvo a repetir, ahorita casi todos la reciben con gozo, con algarabía, con gusto, se bendicen de que están oyendo buena y sana doctrina, pero la verdad es que las cosas hasta ahí llegan. A la hora de tener que responder con su vida para rendirla por completo a Dios, se resisten. Y se queda todo en eso, se queda todo en comezón de oír, aprender, conocer, saber y tener la esperanza de la vida eterna. Los días que nos han tocado vivir son peligrosos aún para los cristianos. Jesús dijo que la maldad se iba a incrementar tanto que el amor de muchos se enfriaría. Y cuando habla del amor, los únicos que en verdad pueden tener amor son los cristianos, porque el amor que el mundo piensa que tiene está basado en el egoísmo, está basado en servirse a sí mismo, está basado en si amas a aquel es porque tú te sientes a gusto. Pero cuando vienen los conflictos y vienen las diferencias y vienen las cosas que no se ponen de acuerdo unos con otros, cada quien les tira para su lado. Vienen las disputas, vienen las divisiones, vienen los pleitos, vienen los desacuerdos y los matrimonios acaban divorciándose. Y esto está muy generalizado. Es tanta la maldad que cada quien estira para su lado. Cuando alguna mujer se embaraza, ya no quiere batallar, ya no quiere sufrir, está muy caro todo, es que el padre me abandonó y se fue y no, pues yo no quiero el hijo. Y lo más fácil, ¿no? Abortarlo. ¿Para qué? Para no batallar, para no sufrir, para no tener problemas. Algo que es lo que quiero que estemos viendo ahora, porque todos los que en verdad han creído a Jesús y que en verdad están caminando en la gracia de Cristo, si no se aplican a esto que vamos a estar viendo, están corriendo seriamente el riesgo de quedar fuera. Dice 1 Pedro 4, versículos 1 y 2. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Dice el verso 2, para no vivir el tiempo que resta, el tiempo que nos quede. Necesitamos vivirlo, dice aquí, no conforme a las concupiscencias de los hombres, a los deseos del ser humano, a las metas, a los propósitos, a sus gustos, a sus pasiones, no. El enfoque va a ser, ¿qué quiere Dios? ¿Qué quiere que yo haga? Sino conforme a la voluntad de Dios. Y dice la Escritura, en 1 Juan 2:17 dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Quieres alcanzar a llegar al final de tus días para ver a Dios realmente para paz? Porque todos lo vamos a ver, pero unos para juicio, para ser echados fuera, y otros para decirle, pásale, bendito de mi Padre. ¿Quieres ver a Dios para estar en la gracia? Aquí no está diciendo qué hacer. Puesto que Cristo ha padecido, esta palabra, puesto que, en el griego la palabra oun, y que quiere decir ciertamente,
de acuerdo a, así que, entonces, para, pues. ¿Por qué empieza este texto con estas palabras? Si tú te vas un poco atrás en el capítulo anterior, en el capítulo 3, te vas a dar cuenta que dice esas palabras en capítulo 3, 17 y 18. Dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿De qué está hablando entonces en el capítulo 4? Puesto que Cristo retoma lo que se enseñó unos textos anteriores, los padecimientos de Cristo, cómo sufrió, cómo padeció, y nos está diciendo, si Cristo padeció de esa manera, ustedes ármense del mismo pensamiento. Ármense del mismo pensamiento. Y luego te dice por qué. Algo complicado para entender, creo que yo me tardé mucho tiempo en comprender realmente lo que quiere decir. Pues, o sea, puesto, porque quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Se nota aquí como una especie de victoria, ¿no? Una nota de triunfo. ¿Acabó con el pecado? ¿Cómo lo hizo Jesús? Porque a eso se está refiriendo. Habrás leído en Hebreos 5, donde dice que por cuanto Él mismo padeció, aprendió la obediencia. Cristo padeció, por lo que padeció, dice, aprendió la obediencia. ¿Cuántos se resisten a caminar en lo que Dios quiere? Porque las cosas no se presentan conforme a lo que Él quisiera. ¿Se acuerdas aquella nación de Israel que fue sacada de Egipto? ¿Cuánto glorificaban a Dios en cada milagro, en cada maravilla que veían? Pero luego, cuando no tenían agua, cuando no tenían comida, cuando no tenían que comer, cuando no se daban las cosas como ellos querían, ¿cómo reaccionaban? Mejor nos fuera volvernos a Egipto. Allá comíamos como debe de ser. Cuando no hay una disposición para el sufrimiento, como la que Cristo tenía, como nos está diciendo aquí, si no estamos realmente con ese pensamiento bien metido en nuestras mentes, no vas a poder salir adelante. Vosotros también armaos del mismo pensamiento. ¿Cuál? El que tuvo Cristo, que se dispuso a sufrir para bendecir a muchos. ¿Cuántos están dispuestos a lo mismo? Porque la mayor parte de los cristianos de nuestros días, felices con la muerte expiatoria de Cristo, y anhelan la victoria y pelean por ella y oran por ella y luchan por ella y predican mucho, pero cuando no se dan las cosas como ellos quieren, como les gustan, ahí ya las cosas cambian. Anhelan la victoria, pero si está fácil, cuando se complica, la actitud cambia por completo. Y a cualquiera de nosotros
aún estando en la gracia de Dios, nos puede suceder igual. Pablo lo advierte. Habiendo yo estado caminando en la gracia de Dios y habiendo sido heraldo para muchos, yo corro el riesgo que si no hago las cosas como debe de ser, corro el peligro de venir a ser eliminado. Armaos del mismo pensamiento. Así como Cristo ha padecido y ha sufrido, tenemos que tener la misma disposición. ¿Cómo era Jesús? ¿Cuántas veces lo hirieron, lo lastimaron, lo ofendieron? ¿Cuántas veces lo menospreciaron? ¿Cuántas veces lo rechazaron, se burlaron de él, lo golpearon? ¿Cuándo guardó rencor? ¿Cuándo guardó resentimiento? Al contrario, cuando lo estaban clavando, estaba orando por aquellos que lo estaban matando. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Perdonar para el ser humano natural prácticamente es una imposibilidad. Aunque dice que perdona, pero nada más le remueven tantito en lo profundo del corazón y empiezan a salir las lágrimas y los recuerdos y las malas palabras. O no dejan de hablar de lo mismo y lo traen a la memoria cada rato, cada vez hablando de lo mismo. Señal de que el perdón solamente fue de los labios para afuera. Perdonar duele, se sufre para perdonar. Ser manso y humilde como Jesús, no se consigue esto sin dolor. Manso y humilde, manso es aquel que tiene la capacidad para hacer daño, pero responde con mansedumbre ante el que le hace daño, lo espera, no se va sobre de él, no se va en un deseo de venganza, un deseo de desquite, un deseo de desacreditarlo, de hablar mal de él, ¿no? Continuamente está buscándole el bien. Y siendo Dios, siendo que vino de los cielos, aquel verbo fue hecho carne, vino y se dispuso en humildad a servirnos, incluso hasta la muerte y muerte de cruz. Hacer eso sin dolor es imposible. No en vano dice la Escritura que Dios al que recibe por hijo lo azota. Dios sí sabe cómo conducirnos. Dios sí sabe lo que en verdad necesitamos. Es tanta la soberbia del corazón del ser humano que verdaderamente necesita un quebranto tan profundo para continuamente estar humillado delante de Dios. ¿Cuántas veces Jesús, pudiendo hacer daño, pudiendo reaccionar mal, pudiendo levantar la voz con ira, con disgusto y con deseos de venganza y con deseos para hacer daño y de maldecir y de decir tantas cosas, no lo hizo? Tenía dominio propio, controlaba sus emociones, controlaba sus deseos. Se sufre para conseguir eso. Es una lucha continua, ahí está la ira, ahí está el impulso sexual, ahí está la amargura, ahí está aquellas cosas que te tenían esclavo anteriormente, el deseo a la fornicación, el deseo a la droga, el deseo para hacer lo malo, el deseo para complacerte en aquello que te deleitaba pero después te destruía. Pero ahí está el impulso. Controlar eso duele, se sufre, y más se sufre todavía cuando los que están a tu alrededor ven que quieres hacer las cosas de manera diferente y se empiezan a burlar de ti, y te empiezan a menospreciar, y te empiezan a decir un sinnúmero de cosas para provocarte. Se sufre, duele. ¿Cuántas veces viste que Jesús fue injusto? Se nos pide que hagamos lo mismo,
que seamos justos en toda nuestra manera de vivir. Es doloroso en un mundo que practica la injusticia todos los días. Te lo vuelvo a repetir, cuando quieres conducirte de esta manera, se burlan, te menosprecian, te difaman, mienten sobre ti para dañarte, para perjudicarte. Se genera mucho dolor, se genera mucho sufrimiento. ¿Te das cuenta por qué dice Pedro, ármense del pensamiento que tenía Jesús? ¿Cuál era? Pues que era imposible caminar en este mundo sin sufrimiento si quieres agradar a Dios. Es imposible. Todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, dice la Escritura, padecerá persecución. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Esa parte de la Escritura que te estoy leyendo, donde dice que terminó con el pecado, es una nota de victoria, de que ya se acabó eso. No que no tengas capacidad de volver a pecar, no que no tengas la posibilidad de volver a caer, pero aquella vida constante de práctica del pecado se acabó. Se terminó. Y no hay mejor manera de asegurar esto y estar confirmándolo que a través de la misma Escritura, 1 Corintios 6:9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y dice el verso 11, aquí es donde vamos a hacer el énfasis. Y esto erais algunos. Esto erais. Aquella vida controlada por las pasiones, controlada por los pecados, controlada por las malas decisiones, controlada por situaciones en donde las pasiones eran las que estaban siempre controlando la vida de la gente, se terminó. Esto erais algunos, imagínate. ¿Cuántos han oído que el homosexual está enfermo y que así nació? ¿Sí? ¿Lo han escuchado? ¿Qué nos está diciendo aquí? Ni los afeminados ni los que se echan con varones. Y dice el verso 11, esto erais. Esto erais. O sea, ya no. ¿Por qué? Porque confiaron en Dios. Y Dios les dio el poder necesario para destruir lo que los estaba destruyendo a ellos. Porque tenlo por seguro, nadie es feliz. Ninguno, de cualquier clase de pecado, no estamos especificando solamente homosexualidad o afeminamiento, no, cualquier clase de pecado. Lo haces, te complaces, te da gusto, te deleitas, pero dice la Biblia que el deleite es temporal. Siempre va a haber dolor. Siempre va a haber angustia. Siempre va a haber tristezas, siempre va a haber amarguras en alguien que está controlada su vida por los pecados. Por eso dice que han acabado con esa vida de pecado, dice Pedro. Terminó con el pecado. ¿Cómo se consiguió? Teniendo la misma mentalidad que Jesús, la disposición para, en medio de lo que sea, en medio de cualquier situación que estés viviendo, en medio de cualquier situación que te estén provocando, en medio de cualquier circunstancia que incluso el mismo Dios esté permitiendo y que te esté causando un sinnúmero de angustias y dolores y de tristezas, ahí, en medio de todo eso, sigas practicando la justicia, sigas amando a Dios,
sigas verdaderamente sirviéndolo con un corazón limpio. Cuando la mentalidad del ser humano se dispone de esta manera, especialmente el creyente, cuando se dispone de este modo, no habrá cosa que lo destruya o que lo aparte del camino. En esos tiempos que nos ha tocado vivir, donde pues prácticamente se está cumpliendo lo que dice que acerca del anticristo, que no vendrá sin que antes venga la apostasía, pues estamos viendo eso en nuestros días. Prácticamente han negado la verdad completa del Evangelio. Y incluso los verdaderos creyentes corren riesgo. Primera de Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Verdaderos creyentes, los que tienen fe, son los que verdaderamente obedecen a Jesús y obedecen a Dios. Pero dice que algunos en los postreros días van a volver atrás. Es lo que quiere decir apostatar. Van a retroceder y van a negar lo que Dios quiere para sus vidas. Van a acabar diciendo, no, no se puede. O es Dios muy estricto, o es muy exigente. Algunos apostatarán de la fe. Y hay más. Segunda de Timoteo 3:1 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y el verso 5, pongamos atención a esto, dice, todos estos que te hemos mencionado, que hemos leído, dice, tendrán apariencia de piedad. Tendrán apariencia de piedad. Una persona piadosa es aquella que busca las cosas de Dios y se dedica a ellas. Estos que viven en un sinnúmero de maldades, parece que son cristianos, parece que son creyentes. Pero luego dice enseguida, pero negarán la eficacia de ella. El testimonio ya no va a ser conforme a lo que ellos dicen. No corresponde a lo que hablan, a lo que enseñan. Sale a la luz todo lo que acabamos de leer. Soberbios, vanagloriosos, infatuados, desobedientes a los padres, etc. Parece que son, pero no son. Dicen, como dice en Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Y dice, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Nada de lo que hagan para Dios, Dios se agrada con eso. ¿Por qué? Porque sus vidas están completamente fuera de lo que Dios nos está pidiendo. Dios quiere una vida de justicia, una vida de rectitud como la que tuvo Jesús. Como dice la Escritura en 1 de Juan, que el que dice que está en Él, en Cristo, debe andar como Él anduvo. Y si no te armas de esta idea que está transmitiendo aquí Pedro, si no tienes esa disposición en tu mente, si no la tienes bien metida en tu corazón, no vas a poder. Creo que cuando nos habla de que tenemos que sufrir y padecer, si profundizamos un poquito y reflexionamos, aquel que sufre, aquel que padece generalmente se sienta a reflexionar por qué. El que no es creyente y que quiere mejorar las cosas, pues lo hace por una motivación personal y egoísta.
le está yendo mal, está padeciendo, le están saliendo las cosas mal, al revés, todo le sale torcido y sufre, se angustia, se deprime y se ponen a pensar y buscan soluciones. Pero el creyente, ¿qué pasa cuando viene el sufrimiento a su vida sabiendo que él no está haciendo nada indebido? No nos conocemos todo. No sabemos hasta dónde podemos ser capaces si Dios no estuviera en nuestras vidas presentes, o si tuviéramos algún descuido, o si tuviéramos alguna mala interpretación de algo. Dios sí nos conoce. Y cuando viene sufrimiento y persecuciones a tu vida, reflexionas, piensas, generalmente te humillas. Generalmente el creyente cuando está en una condición semejante suplica ayuda y suplica gracia y suplica que no quiere lastimar y ofender ni al prójimo ni a Dios. Se quebranta. El sufrimiento, en cierta manera, es una especie de medicina para el corazón egoísta y amargado. Pero no todos lo quieren. Aquel pueblo que salió de Egipto rechazó por completo eso y acabaron postrados todos, excepto Caleb y Josué. Acabaron postrados en el desierto. Cuando verdaderamente pones en tu cabeza esto y lo pones en tu corazón, lo más probable es que tú te dediques a vivir el tiempo que resta, los días que nos queden, no conforme a los deseos de los hombres, no conforme a lo que este mundo enseña o quiere, no conforme a las concupiscencias de los seres humanos, sino conforme a lo que Dios busca y Dios quiere de nosotros. Pero cuando lo tienes bien claro y bien presente, y que estás dispuesto a lo que sea por amor a Jesús, porque incluso esto no se consigue si no tienes presente en tu mente lo que Cristo hizo por ti. Que sufriendo injustamente el justo por los injustos, derramó su vida hasta las últimas consecuencias por amor a tu persona, por amor a tu alma, para que tuvieras vida. Y cuando lo valoras realmente y lo pones profundamente en tu corazón, como que las cosas cambian. Hay otra perspectiva para ver el sufrimiento, hay otra perspectiva para ver las tentaciones, hay otra perspectiva para ver cómo te vas a relacionar con el mundo. Cambia. Si no tuvieras esto, quizás si siguieras con tu corazón acomodado, ligero, sin profundizar, sin mejorar, sin crecer, sin dar un fruto constante y permanente, aún en la vejez, como dice la Escritura, que aún en la vejez, aún en las canas, darían fruto, dice la Escritura. Pero si no tienes presente esto en tu corazón, te va a suceder lo que sucedió con aquellos, que no pudieron, y que siempre estaban con el temor encima, acabaremos por perecer todos. Y que nunca tienes descanso en tu corazón y que el miedo es el que controla tu vida y el temor a fallar es el que controla tu corazón. Pero cuando tienes la disponibilidad que Dios nos está diciendo que debemos de tener como la que Cristo tuvo, tu corazón va a ir siendo modificado y moldeado cada vez más y dispuesto a lo que sea por amor a Jesús, por amor a Dios. Y tu vida de pecado se va a acabar. Ya no te va a controlar. Ya no te van a decir, como le dijeron a Caín, que el pecado estaba a la puerta, siempre está ahí al acecho. Ahora, el que tiene el control sobre eso, eres tú. Y no porque tú lo hayas conseguido en tus fuerzas, sino porque cuando creíste en Jesús, Él te da de su Espíritu. Y es el Espíritu el que puede. Contrístalo. Sé ligero con las cosas que Dios quiere. Y el Espíritu se va a ir a menos, a menos, a menos, y luego te vas a preguntar por qué antes y por qué ahora no puedo, y por qué muchos años yo no batallaba con esto, y por qué ahora estoy volviendo otra vez a lo mismo de antes,
¿Por qué mis pasiones? ¿Por qué mi lengua? ¿Por qué mi manera de ser? ¿Por qué mi manera de actuar? No la puedo controlar. Porque el que puede es el Espíritu. Y cuando el Espíritu se ausenta, se pierde la capacidad del ser humano para lo que Dios quiere. Jesús, si no hubiera tenido el Espíritu, hubiera fracasado. Pero aún, como hombre, tuvo que ser enseñado. Y tuvo que ser llevado a sufrimiento. Y tuvo que ser llevado al dolor. Y por lo que padeció, dice la Escritura, aprendió la obediencia. Si no dispones en tu mente y en tu corazón que la vida cristiana no es color de rosa como muchos piensan siempre, vas a fracasar. A lo que nos está llevando el Espíritu es a que tengamos siempre en el corazón la disponibilidad para pasar lo que sea, sin negar lo que Dios quiere que hagamos. De otra manera no se va a poder. Lo que estamos viviendo en nuestros días, pues es algo verdaderamente de temblar. ¿Cuántas religiones conoces? ¿Cuántos grupos? ¿Cuántas denominaciones? ¿Qué enseña cada uno? ¿Qué enseñan los budistas? ¿Qué enseñan los musulmanes? ¿Qué enseñan los católicos, los evangélicos? ¿Qué enseñan todos ellos, los adventistas, los testigos? Cada quien enseña lo que le parece a él. Cada quien enseña lo que mejor le gusta, lo que piensa que eso es. ¿Y qué hace la gente de afuera? Pues ¿a quién le hago caso? ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién verdaderamente está caminando hacia dónde? Aquellos que tienen comezón de oír se van a inclinar por estos, o se van a inclinar por aquellos, o se van a inclinar por los otros, o por aquellos otros, pero nunca van a quedar libres de sus pecados. Ese es el ambiente que te ha tocado vivir en nuestros días. Personas, congregaciones completas, iglesias, diciendo que aman a Dios y con los hechos demostrando todo lo contrario. Y dice la Escritura, por causa de lo cual el camino de la verdad es blasfemado. Son unos hipócritas, dicen. Pues sí, todos ellos, pero hay quien realmente está haciendo las cosas. Hay quien realmente está negándose a sí mismo por servir y por amar a los demás desinteresadamente. Hay quien ha abandonado toda especie de mal por temor a Dios, por temor a ofender a Dios y por ya no lastimar más a Cristo, porque quiere agradar a Dios. Hay quien está luchando por alcanzar esa salvación tan grande que se nos ha entregado, con temor y con temblor, como dice la Escritura. Hay quien lo está haciendo. Pero blasfeman esta salvación tan grande por el testimonio de la inmensa mayoría de las personas de las cuales nos ha tocado vivir. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Dicen conocer a Dios, pero mienten, roban, adulteran, fornican. Son gritones, maldicientes, vengativos. Abortan, se divorcian cuando la verdad habrá momentos en los cuales el divorcio solamente hay una condición que se tratará en otro momento, ahorita nos llevaría tiempo. Solamente hay una condición en la cual es permitido el divorcio, pero ahorita se divorcian por nada. Incluso los verdaderos, los que están caminando supuestamente con Cristo. Porque ya no aguantan al marido, porque ya no aguantan a la mujer, porque no se llevan, porque son incompatibles, porque lo que sea. Es mucha la maldad que estamos viviendo, es muchísima. Y son los días que te han tocado vivir. Y son los días que vas a enfrentar. Y si no tienes esta disposición en el corazón, tú también vas a estar expuesto a doctrinas de demonios. Tú vas a estar expuesto a falsas enseñanzas. Hay que pensarla 2 veces antes de darle un clic ahí para oír a ver qué van a enseñar. Hay que tener temor. Si no tienes discernimiento, mejor ni te metas. Porque capaz que te arrastran, porque ahorita cualquiera enseña. Cuando la Escritura nos prohíbe eso, que no nos hagamos maestros muchos de nosotros,
Ahorita hay miles y miles y millones de personas que enseñan. A quien le tenemos que hacer caso es a Jesús. Y aquí nos está diciendo lo que tenemos que hacer. ¿Cuántos están dispuestos a padecer por Cristo? ¿Cuántos están dispuestos a padecer de la misma manera que Cristo padeció? Aquí nos está diciendo, ¿quieres terminar con el pecado y quieres realmente alcanzar la gloria y la salvación eterna? Ármate de este pensamiento, pues así como Él padeció, así tú también tienes que tener la misma disposición. El justo por los injustos. ¿Cuántos te van a lastimar en lo que queda? No lo sé. ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Qué vas a hacer por ellos? ¿Vas a orar por ellos como lo hizo Jesús? ¿Vas a pedir al Padre que está en los cielos por la salvación de su alma sin amargura y sin queja? ¿Vas a orar por los que te maldicen? Como decía Jesús. No cualquiera lo quiere hacer. Jesús lo hizo y es nuestro ejemplo a seguir. Aquí nos están diciendo, ármate del pensamiento que tenía Cristo. Él estuvo dispuesto a las últimas consecuencias para no ofender a Dios y para bendecir tu alma para la salvación. Hay peligros para el que es verdaderamente cristiano. Dios ha escogido gente para predicar el Evangelio, pero la verdad de las cosas es que ahorita a veces piensa uno, no pareciera ser que sea la primera opción. Lo primero es tu ejemplo de vida. Me decía una ocasión una mujer que se quería divorciar, que supuestamente era una creyente, que posiblemente, yo creo que sí lo era, porque cuando se le instruye, abandona la idea por completo. Se quería divorciar de su marido porque ya no lo aguantaba. Yo le dije una vez, ¿y él ha visto el testimonio en tu vida? Porque la Escritura dice que las mujeres, sin palabras, para que ganen a sus maridos, sin palabras, considerando su conducta casta y respetuosa. ¿Te has comportado así? Dice, pues no. Disputas, gritos, reclamos. Digo, divorciarte por esas características pudiera darse el caso que fuera lícito, pero si no le has dado testimonio, primero dale testimonio. Es primero el testimonio. Lo demás se destruye si no está eso. Y si alguien no está dispuesto a padecer, no va a alcanzar a hacer esto. Porque Cristo lo primero que tuvo que aprender es que tuvo que sufrir y aprendió a obedecer. Y es el ejemplo que nos está dejando. ¿Quieres verdaderamente alcanzar la gloria de Dios? Haz lo que el Espíritu nos está diciendo. Ármate de ese pensamiento. Aquel que tenía Cristo cuando fue a la cruz, iba por amor a ti, sin queja, sin amargura, sin resentimiento, sin odios. Iba con gozo, iba con alegría, porque iba a traer la salvación a tu vida, a tu alma. Y es lo que Dios quiere de nosotros para mucha gente. Que no quieren, que te vieron realmente y recibieron el testimonio del Espíritu Santo, aún la Escritura dice que va a ser para testimonio a ellos. Para que aquel día no digan, ¿quién? No había ni uno. Para que aquel día no digan que no era cierto que el Evangelio cambia las vidas. ¿No quieren? Dios se los va a pedir en cuenta. Pero vieron. Estuvieron ciertos, estuvieron seguros de que era verdad. ¿Por qué? Porque no mentías cuando podías hacerlo. Porque no reaccionabas con amargura cuando podías hacerlo. Porque no respondías mal por mal. Porque estabas al pendiente aún de los que te hacían daño a ver cómo podías bendecirlos. Claro, midiendo todas las situaciones y circunstancias. Porque si alguien va y te pide, pues no sé, para emborracharse, para embriagarse, pues no lo vas a ayudar en eso. Todo se hace conforme a la voluntad de Dios. Lo cierto es que el peligro está latente para todo aquel que verdaderamente está caminando en la gracia de Dios. Si no quieres ser de esos
que dice la Escritura que muchos apostatarán, que algunos apostatarán de la fe, pon esto en tu corazón. Ármate de este pensamiento. Vas a padecer, vas a sufrir. Y si lo estás haciendo por amor a Jesús, tú vas a controlar tu cuerpo y vas a controlar tu lengua y vas a controlar tus pensamientos y vas a controlar todo lo que te pueda llevar a pecar. El que ha padecido en la carne, dice, terminó con el pecado. ¿Puedes caer? Claro que puedes caer, pero no es la costumbre, ni es lo cotidiano, ni es lo frecuente. Es allá a las 500, allá cada año, cada 2 años, como le pasó a Pedro cuando se avergonzó de comer con los gentiles delante de los judíos. Tenía como 15 años caminando y fue amonestado y fue advertido por el Espíritu, porque eso no está bien. Mas yo veo a Pedro todavía de viejo enseñando y lo veo a Pedro todavía administrando la iglesia. Quiere decir que no fue desechado, se ha de haber humillado, se ha de haber avergonzado por su conducta y Dios le devolvió a dar su gracia. En ese momento perdió la gracia, por eso fue reprendido. ¿Quieres realmente alcanzar la gloria de Dios? Haz lo que dice este pasaje. Ármate del mismo pensamiento. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Aquí se resume todo. Los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Esta es la verdadera enseñanza de este pasaje. Al final, tu vida va a ser de victoria en aquel día. En aquel día vas a escuchar esa voz: pásale, bendito de mi Padre. Para los que no están dispuestos a sufrir o a padecer, los que no han puesto eso en su cabeza, en su mente y en su corazón, las cosas se van a poner complicadas para sus almas. Medítalo y profundiza en ello. Lo que Dios quiere es que tú puedas llegar a aquel día con la frente en alto, no en soberbia, sino en confianza, sin vergüenza y sin manera de decir: Señor, perdóname porque todos los días yo te ofendía. Eso no debe ser. Terminó con el pecado, venció. Y para los vencedores hay promesas, para los que vencen. Para los que son derrotados, la confusión es lo que espera. Medítalo y profundiza en ello. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a suplicar de su ayuda para que esto pueda quedarse grabado no solo en la mente, que quede sellado, como dice la Escritura, en los corazones. De veras, Señor, gracias. Padre, gracias, porque todavía, Señor, nos das palabra. Todavía, Señor, nos abre, Señor, el entendimiento. Muestra de tu amor hacia cada uno de los que estamos aquí, Señor, que no quieres que perdamos el camino si es que se ha encontrado. Y aquellos que lo están buscando, Señor, le habla, Señor, con tal claridad, con tal sencillez, que no hay manera de decir: Señor, no se puede. Al final, Señor, el que nos produce la victoria eres tú mismo, Señor. Y para ello, Señor, necesitamos quebrantarnos en medio del dolor, en medio del sufrimiento, para no amargarnos, para no quejarnos, para que en medio de lo que sea, Señor, podamos ser agradecidos con lo que tú has hecho por nosotros. Porque este mundo, Señor, así se comporta. Quiere destrozar, quiere robar, quiere, Señor, llevarnos al fracaso, provocándonos, agrediéndonos, insultándonos, Señor, menospreciándonos. Pero aquel que confía en ti, Señor, y que en medio de todo se mantiene firme, tú le vas a dar de tu vida para toda la eternidad, Señor.
De veras, Padre, gracias, porque tu palabra es lo único cierto para caminar con certeza, Señor. De veras, Señor, ayúdanos a comprenderlo y que quede grabada profundamente en lo más íntimo de nosotros. Glorifica tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Amén.